¿Qué tal? Bienvenidos a un nuevo vídeo. Bueno, hoy voy a conocer la batalla de Puebla, una guerra que ocurrió en el estado de Puebla, en el estado mexicano de Puebla. Así que, bueno, voy a conocer un poco más la historia. Espero que os guste y nada, empecemos. El día 5 de mayo de 1862, con una clara desventaja numérica y armamentística, el general Ignacio Zaragoza logró detener el primer oleaje de la segunda intervención francesa en México. A pesar de que el bando europeo contaba con la participación de miles de hombres totalmente adiestrados y traídos desde sus remotos dominios para intentar hacerse del control de la ciudad de Puebla, finalmente debió batirse en retirada. A las 5:49 de la tarde, el general Zaragoza informó victorioso al ministro de Guerra las palabras que serían labradas en la memoria histórica del país. Las armas del supremo gobierno se han cubierto de gloria. Calculo la pérdida del enemigo que llegó hasta los fosos de Guadalupe en su ataque en 600 o 700 entre muertos y heridos. 400 habremos tenido nosotros. Sírvase dar cuenta de este parte al ciudadano presidente. Con Benito Juárez como presidente, en 1861, México se declaraba financieramente en ruinas, arrastrando una enorme deuda de 80 millones de pesos de la época que los conservadores habían contratado con banqueros europeos para pagar la guerra de reforma. El 17 de julio de 1861, el presidente Benito Juárez declaró una moratoria de 2 años en el pago de deudas a prestamistas extranjeros. Pero la alianza tripartita compuesta por España, el Reino Unido y Francia amenazó con invadir el país si no se saldaban por completo las deudas. Después de llegar a un acuerdo con representantes de los gobiernos que reclamaban pagos y la seguridad de sus connacionales en suelo mexicano, el 19 de febrero de 1862, en el contexto de los tratados preliminares de la Soledad, España y el Reino Unido abandonaron territorio nacional, mientras que Francia endureció su postura para intervenir de manera abierta en México. El 12 de abril, con la inminente guerra encima, el gobierno de Juárez expidió un decreto en el que declaró traidores a los mexicanos que permanecieran en los lugares ocupados por los franceses, llamó a la defensa de la patria y autorizó a los gobiernos de los estados a conformar guerrillas y echar mano de recursos públicos. Vale, pero Veracruz, esto es Veracruz, pero Veracruz estuvo ocupada por Francia. Veracruz era francesa en tiempos de Benito Juárez. No. Veracruz nunca perteneció a Francia ni fue territorio francés. Sin embargo, el estado y su puerto fueron el epicentro de la segunda intervención francesa. Vale, o sea, Francia desembarcó en el puerto de Veracruz como parte de una alianza con España y Gran Bretaña para cobrar deudas. Paradójicamente, el puerto de Veracruz era el principal bastión de Benito Juárez y su gobierno. Desde ahí resistió los ataques conservadores y de los franceses, logrando defender la soberanía de la República. Para tales propósitos. El 19 de abril ocurrieron los primeros enfrentamientos entre las fuerzas mexicanas y las invasoras. En Córdoba, el ejército al mando del general Ignacio Zaragoza se apostó en las cumbres de Aculcingo para impedir el avance francés hacia la capital, lo cual fue imposible. Reagrupando la defensa, Zaragoza se retiró y reunió a sus fuerzas en la ciudad de Puebla. Por el lado invasor, el 2 de mayo el ejército francés comandado por Charles Ferdinand Latreille, conde de Lorenzes, y las tropas conservadoras al mando de Antonio Taboada llegaron a Mozoc, y el día 4 acamparon a la vista de Puebla, congregando alrededor de 6.500 hombres. Lorenzes tenía la intención de tomar inmediatamente los fuertes de Loreto y Guadalupe, cuya posesión le aseguraría el control de la ciudad. El ejército republicano, sumando poco más de 2.000 soldados regulares, más aproximadamente otros 2.000 campesinos acapuastlas, llegó a Puebla el 3 de mayo.
El 4 de mayo, la división de Arteaga, ahora bajo el mando del general Miguel Negrete, ocupó los fuertes de Guadalupe y Loreto. El resto de las fuerzas se instalaron en la ciudad. Zaragoza estableció su cuartel a unos cuantos metros de la línea de batalla, donde estableció el plan para la defensa de la plaza, que consistió en concentrar los pertrechos en el sur y oriente de la ciudad, esperando evitar que los franceses alcanzaran el área urbana de Puebla. El ala derecha mexicana la cubrían las tropas de Oaxaca. Vale, entonces Puebla, digamos que está, no se ve en el mapa, está por aquí arriba a la izquierda. O sea, Puebla no sale en el mapa, la ciudad de Puebla, me refiero. Y lo que hicieron fue poner bastiones en Guadalupe, en Loreto, y en esta parte, que no me sale el nombre aquí, pero pusieron 3 bastiones para que no llegaran a Puebla, ¿vale? Dirigidas por Porfirio Díaz Mori. El centro de la línea lo ocuparon Felipe Berriozábal y Francisco Lamadrid, con las tropas del Estado de México y San Luis Potosí. La izquierda se apoyó en el cerro de Acueyematepec, ubicado en el norte de la ciudad y en cuya cumbre se ubican los fuertes de Loreto y Guadalupe, con el general Miguel Negrete a la cabeza de la segunda división de infantería. La artillería sobrante la colocaron en los fortines y reductos dentro de Puebla, quedando al mando del general Santiago Tapia. A las 9:15 de la mañana del 5 de mayo, los franceses aparecieron en el horizonte, avanzando desde la cercana hacienda de Rementería, cruzando fuego con las guerrillas de caballería que se batían en retirada y que no se replegaron hasta que las líneas francesas estuvieron formadas y listas para avanzar. Un momento, porque creo que esto es Puebla. Creo que todo esto es Puebla. Y aquí han puesto bastiones, más el de Guadalupe y más en Loreto. La batalla se inició en forma a las 11:15 de la mañana, anunciándose con un cañonazo desde el fuerte de Guadalupe y acompañado por los repiques de las campanas de la ciudad. En ese momento se dio una maniobra sorpresiva. La columna francesa que venía avanzando en orden de oriente a poniente se dividió en dos. La primera, compuesta por aproximadamente 4,000 hombres y protegida con su artillería, dio un violento viraje hacia la derecha y se dirigió hacia los fuertes, mientras que la segunda columna, compuesta por el resto de la infantería, quedó como reserva. Los conservadores Almonte y Antonio de Haro y Tamaris, que acompañaban a los franceses, habían sugerido que el ataque se dirigiera a las inmediaciones del ex convento del Carmen, en el sur de la ciudad, tomando como antecedente lo sucedido en el sitio durante la guerra contra Estados Unidos. No obstante, Charles-Ferdinand Latreille, conde de Lorenzes, confiado en la superioridad de sus tropas, así como en el auxilio que esperaba del contingente de Leonardo Márquez, desoyó el consejo y decidió concentrar el ataque en los fuertes, donde los mexicanos contaban con la ventaja. Zaragoza advirtió la maniobra y rápidamente replanteó su plan de batalla, movilizando las tropas hacia las faldas del cerro. El 6º Batallón de la Guardia Nacional del Estado de Puebla, bajo el mando del entonces coronel Juan Nepomuceno Méndez, fue el primer cuerpo del Ejército de Oriente en hacer frente a los franceses. Al ubicarse en la línea comprendida entre los fuertes y rechazar su ataque, Zaragoza hizo avanzar a las fuerzas de Berriozábal a paso veloz entre las rocas, situándolas entre la hondonada que separaba Loreto y Guadalupe, mientras que el general Antonio Álvarez con su brigada protegió el flanco izquierdo de los reductos. La línea de batalla mexicana formó un ángulo que se extendió desde Guadalupe hasta un sitio conocido como Plaza de Román, frente a las posiciones enemigas. Zaragoza dispuso que el general Lamadrid defendiera con las tropas potosinas y 2 piezas de artillería el camino que conectaba la ciudad con la garita de Amozoc. La derecha de la línea de batalla mexicana la cerró Porfirio Díaz con la división de Oaxaca, auxiliado por los escuadrones de lanceros de Toluca. Los franceses continuaron su avance, colocando sus baterías frente a Guadalupe, al tiempo que devolvían el fuego mexicano. Claro, realmente esta parte está muy desprotegida, ¿no? En esta parte los franceses no tienen muchos soldados. A ver, obviamente tienen muchos más, estos son 3 cuadritos. Seguramente eran muchos soldados, pero realmente todos estaban concentrados aquí. Colocando sus baterías frente a Guadalupe, al tiempo que devolvían el fuego mexicano proveniente de esa posición. En ese momento los suavos, el regimiento de élite de la infantería francesa, iniciaron su ascenso por el cerro hacia Guadalupe, perdiéndose de la vista de los fusileros mexicanos.
De repente, aparecieron disparando frente a la fortificación. Sin embargo, el fuego lanzado por los mexicanos los detuvo en seco. En ese instante, los soldados de Berriozábal los recibieron con sus bayonetas, por lo que tuvieron que retirarse en buen orden hasta ponerse fuera de tiro. Se repusieron rápidamente y se lanzaron de nuevo intentando tomar el fuerte. Los franceses, apoyados por el primer y segundo regimientos de infantería de marina, se abalanzaron sobre el resto de la línea mexicana, siendo Estos están en minoría aquí, ¿eh? Están en desventaja. Son 3, 4, 5 que seguramente eran pues 5 veces 5 veces más de soldados y que estos, que los mexicanos, ¿sabes? Más o menos, digo 5 veces porque hay 5 cuadros, pero más o menos para hacerme una idea. recibidos con la bayoneta. La columna francesa fue rechazada en Guadalupe y Loreto, siendo igualmente repelidos los ataques de otras columnas francesas desplegadas. En ese momento, el coronel mexicano José Rojo avisó a Antonio Álvarez que era tiempo de que la caballería mexicana entrara en acción para alcanzar una victoria completa. Ordenó entonces a los carabineros de Pachuca cargar sobre los restos de la columna, disparando sus carabinas y lanzando mandobles de sable sobre los franceses, siendo totalmente rechazados. A las 2:30 de la tarde, cuando se empezaba a perfilar una victoria para los mexicanos, Lorenz se dispuso a lanzar su último asalto, dirigiendo a los cazadores de Vincennes y el regimiento de Suavos hacia Guadalupe, mientras ponía en marcha una segunda columna de ataque compuesta de los restos de los cuerpos de batalla, excepto el 99 de línea, el cual quedó de reserva en el campamento francés. Ante esta situación, salieron a su encuentro los zapadores de San Luis Potosí al mando del general Lamadrid, librándose un cruento combate a la bayoneta. Ya entrada la tarde cayó un aguacero sobre el campo, lo cual dificultó el avance de las tropas francesas. Zaragoza dispuso que el batallón Reforma de San Luis Potosí saliera en auxilio de los fuertes. Mientras, cuando la segunda columna llegó al fuerte de Guadalupe protegida por una línea de tiradores, Porfirio Díaz acudió en auxilio de los zapadores de San Luis Potosí que estaban a punto de ser rodeados. Movió en columna el batallón Guerrero a las órdenes del coronel Jiménez y le ganó el terreno a los franceses. Les hicieron una pinza. Estos por aquí, el batallón de Porfirio Díaz por abajo, y estos se encontraron en la mitad. Le hicieron la pinza. El éxito alentó a Díaz, que despachó al batallón Morelos con 2 piezas de artillería para guarecer el fuerte, mientras que el batallón de San Luis Potosí se reponía de la pelea, antecedido por una carga efectiva de los lanceros de Toluca y Oaxaca. En aquel momento, luego de ser repelidos por última vez, los efectivos franceses empezaron a huir completamente dispersados. Se replegaron en la hacienda de los Álamos para finalmente retirarse hacia Amozoc, consumando la victoria mexicana. El ejército francés estaba extremadamente avanzado en comparación con el de México durante el tiempo de la batalla. Los soldados franceses estaban equipados con rifles largos que podían superar fácilmente a los anticuados mosquetes de los mexicanos. Al comienzo de la batalla, los soldados franceses subestimaron la capacidad defensiva de las posiciones mexicanas, hasta el punto de que muchos no se molestaron en ensamblar adecuadamente su armamento. Los franceses intentaron intimidar a la población civil en la mañana del 5 de mayo, con fuertes gritos de corneta y complejos ejercicios de bayoneta. Sin embargo, se vieron obligados a retirarse como resultado de importantes bajas, luego de un día completo de guerra que incluyó 3 ataques cuesta arriba miserablemente fallidos. Si valoras mi trabajo, no dudes en sus... ¡Wow! Quiero buscar por qué Francia quiso invadir Puebla. ¿Vale? Obviamente sabemos que es porque, bueno, México tenía una deuda con Francia y Francia, bueno, pues quería cobrar esa deuda como fuera y entonces decidió invadirlo. Pero no sé si hay algún trasfondo más, ¿no? El presidente Benito Juárez suspendió el pago de la deuda externa. Entonces solamente fue por eso la invasión.
El emperador Napoleón III aprovechó esto para imponer un imperio aliado en América y frenar el crecimiento de Estados Unidos. La ciudad de Puebla era el paso estratégico obligatorio hacia la Ciudad de México. O sea, la intención de Napoleón era ir a Ciudad de México. No era Puebla en sí, sino Puebla era el objetivo para llegar al objetivo real. O sea, Puebla no era el objetivo, perdón, me he equivocado. Puebla era no sé cómo llamarlo, un paso que tenían que superar hacia lograr el objetivo que era Ciudad de México. ¡Wow! ¿Cuántos franceses eran en la batalla contra Puebla? Eran 6.000 soldados, que es lo que ha comentado el del vídeo. Y eran también el nombre es de comandante. Eso no se lo podemos quitar. El nombre Charles Ferdinand Latrille, conde de Lorenzez, es totalmente nombre de... Es como yo me esperaría que se llamara un soldado francés. Un comandante, en este caso francés. Vale. Wow. Y es realmente curioso porque entraron por Veracruz. ¿Vale? Mm, Entraron por Veracruz, pero de Veracruz a Puebla, hostia, hay un trozo, ¿eh? De Veracruz a Puebla tienes que pasar por Huatusco de Chicuellar, tienes que pasar por Tepeaca y llegar hasta Puebla, pero hay... No sé, decirme cuántas horas hay. Bueno, a ver, lo puedo buscar. Veracruz a Puebla, ¿cuántos kilómetros son? Son 284 kilómetros. Y claro, desembarcaron en barcos, o sea, tenían que ir andando hasta ahí. También esas épocas, las guerras de esas épocas también, tela marinera, ¿eh? Tela marinera lo que tenían que hacer, tanto por un lado como por otro, los kilómetros andando o con carruajes, eh, tela marinera. ¿Vale? Bueno, lo voy a dejar aquí. Me ha gustado mucho, la verdad. También, algo que no he comentado, pero es Porfirio Díaz. O sea, había unos soldados que comandaba Porfirio Díaz y yo no sabía que Porfirio Díaz en esa época estaba vivo. O sea, pensaba que Porfirio Díaz era de una época más anterior, que por lo que tengo entendido fue un dictador que no era muy querido, o yo tengo entendido esto. Si queréis contradecirme o decir bueno, cualquier cosa, si queréis añadir información o aclarar alguna información, si yo me he equivocado, perdón, en algo me lo podéis comentar. Y nada, espero que os haya gustado el vídeo y bueno, nos vemos en la próxima. Chao.